XD. Entonces, bueno, hola a todos, oyentes, si nos están escuchando en general. Hoy nos acompaña Miguel Arbeláez. Bueno, Miguel, hola, Miguel. Hola, confirmo que mi nombre es Miguel Arbeláez. Qué Grande bien. Miguel. Tengo miedo de que parezca como si estamos acosando a Miguel para que nos dé respuestas a ciertas preguntas. Pero entonces, hoy, pues, ¿de qué tema quieres hablar, Miguel? O, pues, en general, como, ¿qué te hace especial así, súper único y todo? Pues según lo que dice acá, que dice lo que tienes que decir para que no matemos a tu familia, dice que vengo a hablar acerca de la física. Lo que pasa es que yo los conocí a ellos en el entrenamiento, bueno, cuando habéis cortado, en el entrenamiento de la Olimpiada de Física. Y ocurre que entonces de ahí es de donde encontró mis datos personales, secuestró a mi familia y me obligó a participar en este podcast. De lo que voy a hablar es de mi experiencia en la Olimpiada Internacional de Física y en general de cómo es la física. Micro uno 1, 2, 3. Karate, eso es como pecado capital. Acabas de insultar a uno. Bueno, pues, súper. ¿Quisieras hablarnos un poco sobre cómo tu canal de YouTube y las cosas que en general te gusta hacer? Ok, entonces respecto a eso, yo tengo un pequeño proyecto de educación científica, un canal de YouTube que se llama Arbeláez Academia y allá me dedico a hacer videos explicando diferentes temas. Siempre intento mantener la longitud menor a 10 minutos, pero suelo incluir ejemplos y formas intuitivas de entender los conceptos. También fuera de esto, he aprendido Esperanto, el cual es un idioma que intenta ser inclusivo y que busca ser un idioma oficial. Por ahora no ha sido muy exitoso, pero siguiendo esto del conocimiento, últimamente he estado traduciendo varios artículos de Wikipedia del inglés al Esperanto. Súper, perfecto. Ospina, no sé si quieras decir algo, preguntar Nada, algo. épico, épico de locos. Bueno, pues ya nos dijiste que te gustaba, que pues era pues la física y todo eso, que supongo que es como tu pasión, ¿no? Eh, bueno, no sé, pues relacionado a lo que supuestamente dice la descripción de este podcast, ¿qué crees que te hace diferente de otras personas que también pueden llegar a decir que la física es su pasión? Ok, aquí está lo que pueden poner en el clickbait, que yo soy medallista olímpico de la Olimpiada Europea de Física, tengo una medalla de bronce, también una mención de honor en la Olimpiada Internacional de Física y creo que saqué algo en la Olimpiada Centroamericana, pero realmente no me acuerdo. Creo que tengo una mención de honor por ahí. Ya está a otro nivel, no mentira. Eh, Sí, mucho nivel, mucho pero nivel. lo que pasa es que yo tengo algo y es que a mí me gusta muchísimo más la teoría que la práctica. Sin embargo, de algún modo siempre tengo puntajes de laboratorio mayores a los de teoría. Y también es un poco de lo que quería hablar en este episodio, así haciendo la intro, que es la forma en la que se percibe la ciencia. Porque yo creo que la razón por la cual esto me molesta tanto es porque yo considero que la visión del público de la ciencia está muy orientada justamente a los experimentos. En los colegios siempre se enseña el método científico como la forma de hacer ciencia, pero la forma en la que enseña es mucho el aspecto del laboratorio, es como formas una hipótesis y es el paso de teoría, pero luego todo lo demás son pasos prácticos. Luego es hacer un experimento, ver si la hipótesis es correcta, luego te vas a otro paso de teoría, pero solo si el laboratorio no te funcionó, luego replanteas la hipótesis y si no, ya lo tienes todo. Sin embargo, se está omitiendo la parte más importante, que es justamente hacer la hipótesis, ya que también está el modo de hacerlo al revés, que es primero tomar los resultados y luego hacer una teoría al respecto, pero eso está casi universalmente reconocido como mala ciencia, como no puedes simplemente decir, ok, acá tengo los datos, vamos a decir que estos datos explican con una teoría, o la teoría explica los datos, mágico. Entonces, sí, pues eso. A mí me gustaría que en la enseñanza de la ciencia se enfocara más en la importancia de la teoría
Y es que también se suele enseñar mucho más teoría que práctica. Entonces la gente le coge fastidio a la teoría y le gusta más la práctica. Y todo lo que se ve en las películas de nueva ciencia que se hace siempre es en un laboratorio. Las escenas nunca son un personaje escribiendo en papel ecuaciones, sino siempre haciéndolo práctico. Ya tiene desde el inicio la idea de lo que va a hacer. Sí, pues en realidad creo que tú tienes muchísima razón porque pues al menos Ospina y yo pues no en un nivel tan asombrosamente avanzado como el tuyo o con tanta experiencia en pues diversos temas, pero digamos al menos en nuestro colegio o en nuestra vida escolar pues sí se puede ver como la gran mayoría de las exactas o bueno en este caso física se centran mucho como en, bueno, hagámoslo por el método científico, pero verdaderamente no le meten como tanto ímpetu como a la parte teórica, o sea, te dan la teoría, pero el punto es que tú como que hagas los mayores desarrollos de la investigación o del proyecto que estés tratando en ese momento a partir de lo experimental y pues en realidad, pues sí, o sea, como que se pierden ciertas bases y uno es como, bueno, hagámoslo como por a fuerza bruta, repitamos el experimento una y otra vez, cambiemos ciertas variables y todo a ver si por fin funciona. No sé qué quieras decir al respecto, Espina. Sí, pues básicamente iba a decir que en la mayoría de los libros, pues hablando de física, que es en este caso, pues un poco lo que está centrado también Miguel y pues a lo que te estaba refiriendo, digamos, abres por ejemplo, te aparece el teorema o la teoría y en base a eso te dicen, vea, esta es la ecuación, el man dedujo esto y resuelva los ejercicios que le vamos a poner, pero en realidad pues no ahondan en eso que dice Miguel, tan importante que es la parte de cómo se planteó esa hipótesis y cómo se llegó en realidad a esa teoría y pues lo hacen como si el man un día hubiera cogido y hubiera escrito esta es la fórmula para tal cosa y esta es la teoría para tal cosa sin en realidad ahondar en eso y eso me parece que es un gran problema en la parte también porque ese mismo pensamiento de cómo se llegó a esa teoría es lo que genera pensamiento, es lo que genera el pensar científico, o sea, si simplemente aplicas una fórmula no vas a llegar en realidad a pensar en realidad sobre la ciencia, no sé si me voy a explicar, no sé si me voy a entender. Sí, pues no sé qué quieras decir al respecto, Miguel, como complementando ahí las ideas, o bueno, en Sí, general. otro problema que veo de la enseñanza de la ciencia es que siempre se ponen problemas donde siempre hay una solución correcta. Es decir, también es bastante irónico para mí decirlo, porque yo he estado justamente en la física competitiva donde hay que hallar la solución correcta a un problema. Pero en las fronteras de la ciencia, en lo que se está explorando, usualmente no hay una respuesta definida, solo hay diferentes modelos que explican las observaciones con diferentes grados de predicción. Entonces, cualquiera de ellas podría tomarse como la correcta dependiendo del grado de precisión y justamente lo que se necesita para lo que se quiere hacer. Porque pues la ciencia, a pesar de que se suele dividir entre ciencia pura, lo que es abstracto y que no tiene aplicaciones en ingeniería, también en la vida real no es tan distinguible. Siempre va a haber cosas que en el presente vemos que no tienen muchas aplicaciones prácticas, como por ejemplo lo último de teoría cuántica, eh, pero no sabemos que la ingeniería vino justamente de lo que en el pasado se consideraba como impráctico. Sí, sí, pues sí, en general, pues no sé, al menos yo sí considero que tienes mucha razón en ese aspecto, porque digamos, em, sí, o sea, como que se pierde de cierta manera el enfoque en algunos casos. Y no sé qué pienses si por ejemplo, con este método de enseñanza que comentas, si es posible que en cierta medida se vaya perdiendo como, no sé, la calidad del físico a partir de este modelo de educación, o sea, si el modelo en realidad puede hacer mejores o peores físicos o simplemente los hace iguales. Pues depende de cómo se juzgue la calidad de un físico, porque el modelo actual está diseñado para tener buenos resultados en exámenes estandarizados, donde efectivamente hay una respuesta correcta y usualmente otras tres que son incorrectas para el problema. Entonces se está enseñando de modo que se obtengan los mejores resultados según el método de evaluación.
pero el mismo método de evaluación está mal porque lo que deberíamos estar mirando es cómo esa enseñanza inspira a la gente a meterse en la ciencia y cómo los científicos que ya están metidos tienen mayores resultados en el mundo real. También, es decir, acá estoy simplemente diciendo como todos los problemas de la física y esto no va a cumplir muy bien su objetivo de que más gente se interese. Pero uno de los problemas que tiene la física es que, bueno, y la academia en general, es que se centra mucho en qué es un resultado publicable. Que es como si tienes unos datos y te están diciendo algo interesante, no solo, es decir, eso no es suficiente, tienes que estandarizarlo más y más y de ese modo resultados menos interesantes pero más estadísticamente rigurosos son más fáciles de publicar. Entonces hay que repensar en primer lugar qué son los resultados que queremos, porque yo considero que el objetivo de la física debería ser descubrir cómo funciona el mundo alrededor nuestro y justamente al nivel de los colegios ver cómo se puede inspirar a que la gente esté más interesada con la física. Porque lo más probable es que la mayoría de gente que se gradúa del colegio no van a ser físicos. Entonces lo que tienen que hacer es más estar interesados por lo que la ciencia está haciendo y de ese modo pueden apoyarlo. Porque es más probable que se gradúe un hombre de negocios de un colegio y que al estar interesado en la física decida financiar a los investigadores a que se gradúe un gran físico, simplemente porque va a haber más hombres de negocios y menos físicos. Pues ahí también sobre lo que estabas diciendo que pues en realidad sí, estoy de acuerdo, no va a haber muchas personas en realidad que se gradúen de física, pero es ese pensamiento científico que es importante y es lo que estabas criticando también, y me parece que eso es aplicable en realidad a todos los campos, ese pensamiento venga, ¿qué es el resultado que yo quiero? Venga, planteo un problema, una hipótesis. Y en realidad, ¿cómo soluciono esas cosas? Porque creo que eso se presenta en todos los campos y hasta en la vida cotidiana. Y si no tenemos ese resultado y siempre pensamos que todo está dado y como en un problema que no, nunca va a cuadrar con la vida real porque son resultados básicamente idónicos y utópicos, pues sí, las personas como que no desarrollan en realidad esa capacidad de pensar para solucionar las cosas. Y más en un mundo como este en que nos surgen tantos problemas cada 3 segundos. Rusia, Ucrania. Acá mismo meto el comentario filosófico del podcast, ahí ya le ponemos el chulito. Incluso no es posible determinar la solución a todos los problemas. Digamos, está, no solo porque sean difíciles, sino que está demostrado que hay problemas que no se pueden resolver. El más fácil de esto es un problema de computación, que es, no se puede construir una máquina que determine si una máquina va a funcionar o no. Y la demostración de esto, básicamente, se tiene la máquina y se meten los planos de ella misma. Y como, ¿qué va a hacer ahí? Entonces, lo que se tiene que hacer es también meterle como la entrada. Y hay ciertas entradas para las cuales nunca puede dar una respuesta. Simplemente porque, es decir, es un poco complicado de explicar y creo que acá ya me estoy metiendo a un nivel más técnico. Pero intentándolo simplificar, si a esta máquina se le pone una condición que invierta lo que hace y se le mete a la máquina inicial, no va a poder decidir nada, porque si determina que ella misma se va a trabar, entonces no se va a trabar, y si determina que no se va a trabar, entonces se traba. Entonces ya esto muestra que hay problemas que no se pueden resolver y no hay nada que se pueda hacer al respecto. No solo porque, como dije, no solo porque sean difíciles, sino porque hay una propiedad intrínseca del mundo que impide que se resuelvan. Y con respecto a ello, ¿hay alguna solución o algo que plantearías? O sea, como digamos alrededor de esto, no sé, ¿qué opinas como con respecto a estos problemas que no se pueden solucionar? ¿Hay algo que se puede hacer o simplemente es como fuera del alcance? No sé. No, pues directamente no se puede hacer. Al chimbo todo. Okay. ¿Qué quieres que se haga? Que se cree un nuevo universo donde ahora sí se puedan resolver todos los problemas. Hay que vivir con ellos, sí, hay que caerse en el absurdismo. Ya. Imagina que el problema está feliz mientras intenta resolverse a sí mismo, no sé. Imagina a Sísifo feliz mientras que sube la roca sobre la montaña. Bendita sea momento Camus. Sí. Acá Sísifo podría encontrar un algoritmo para subir su
Roca la montaña en tiempo polinomial usando una máquina de Turing simple. Termina encontrando que es simplemente uno de los problemas que no se pueden resolver y se suicida. Ese es justamente el problema. Sísifo no se puede suicidar. Tarararán, tarán, En tarán. efecto. Y no solo eso, sino que pues el mismo Camus, pues al menos dentro de la obra también explica cómo, digamos, no, por más de que se tengan todos estos problemas en bueno, en la situación específica de la persona, no debería hacer esto porque pues el punto que le expone es como hallar una especie de placer como en el acto, o sea, pues lo que Miguel creo que está diciendo con lo de si ella se siente feliz resolviendo el problema, pues bien, pero uno no debería como de simplemente, no sé, rendirse. eh, pues no sé qué piensen ustedes. Pues sí, es decir, es solo un hecho y hay que vivir con los hechos. Ya está. Ya tengo la frase. Toca, sí, 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 ya frase filosófica, ya para Sí, Twitter, toca frase tuitearlo y todo. filosófica para Twitter. Veamos a ver qué más nos queda en la lista. De verdad, no a mi familia. Sí, creo que Nah, ese era bait. No, no puede ser. Todo este tiempo he sido engañada. Tendré que vivir con ella. bueno, y en general, no sé cómo que te pareció y todo. Ah, ya se terminó. No sé, ¿quieres continuarlo? ¿Quieres continuar? Si quieres, dale. Pues sí. Ahora aprovecho para criticar también la estadística. Como no estuve lo suficientemente contento con criticar la parte del laboratorio, ahora también voy a criticar la parte del análisis de datos. No, básicamente que hay como dos formas de ver la estadística. La primera, que es la más común, la forma bayesiana, que es decir que las probabilidades indican la fuerza con la que alguien piensa en que algo es cierto. Es como tengo una moneda y entonces hay 50% de probabilidad de que sea cara o sella, porque yo creo que hay una probabilidad del 50% de que eso pase. ¿Sí? Creo con una fuerza del 0.5 que eso va a ser cara. La matemática no es subjetiva, la matemática dos puntos. Sí, exactamente, ese es el problema. Y con base en esto se construyen sistemas enteros de pensamiento, como la inteligencia artificial. Realmente solo es un programa de computador con estadística fuerte dentro, pero todo esto está basado en la fuerza con la que el computador cree que detectó algo. Eh, yo creo que es más racional la otra, que es simplemente la frecuentista, que dice, si haces esto un número infinito de veces, deberías pasar en este porcentaje del tiempo. Eh, porque eso permite decir como, esta es la estadística porque el mundo cree que es así. No importa lo que tú creas al respecto. Y la razón por la cual estoy hablando de esto es porque muchas veces se afecta la percepción de la estadística simplemente por la interpretación. Eh, y también es un tema de interpretación de la ciencia. Como la ciencia te da los resultados, pero tú tienes que saber qué dicen. La forma en la que se suele creer que habla la estadística es así, como con la fuerza con la que deberías creer en algo. Pero yo considero que realmente hay que ver la estadística como pura y simplemente ver los resultados como eso, resultados, y adoptar una vista más frecuentista. Porque, digamos, están las aplicaciones en economía que dicen los consumidores creen con esta fuerza que el próximo año van a perder todo y entonces están considerando suicidarse con una probabilidad del 2%. Sí, es como, ¿vale? Pero luego también ves las aplicaciones donde ni siquiera tiene sentido preguntar quién lo está creyendo, digamos, en los procesos de formación de cristales, que también usan una cantidad significativa de estadística, pero que simplemente significa, no sé, el 2% del tiempo, la colisión entre dos partículas inicia la formación de un cristal.
Sí, pues de por sí es una de las primeras como críticas que tú expones sobre lo de la trampa bayesiana o en general como Bayes o su método, porque pues digamos, Bayes inicialmente lo que pues por alguna razón propuso, es que sí, o sea, como que no todo es tan pragmático y todo, pero pues lo que tú dices tiene muchísima razón, o sea, si uno verdaderamente quiere resultados como en los que uno pueda confiar y que se traten como cosas que no estén vivas y que tampoco tengan deseos como los de Sísifo en algunos momentos, que pues, por ejemplo, sí, o sea, que sean tratados como tal, que no terminen siendo como, hey, no, mira, aquí tengo a mi amigo resultado A de este proceso y él quiere expresarte su deseo acerca de, no sé, por ejemplo, ser 5% más grande. Entonces, sí, o sea, es algo, eh, pues, uno le viene enseñando el procedimiento frecuentista y después uno termina, no, resulta que yo también puedo influir en eso según varios, no, o sea, es como complicarlo, no sé, mucho. Pues, a ver, sí, estoy de acuerdo con eso, sí, como complicarlo porque ahora que tu pensamiento puede estar cambiando estadísticas a la lata, pero pues también no sé, como para cuestionar un poco, Valle supongo que en un inicio también simplemente quería plantear el hecho de que en la ciencia cualquier variable nueva que se presente dentro de un proceso pues va a afectar directamente al resultado, ¿no? De la probabilidad, opino yo. No, es decir, los factores están ahí y El tú orden vas a de los factores observar, no afecta al sí, es proceso. decir, tú vas a observar la probabilidad dado que todos los factores están influyendo, ¿sí? Pero no es como voy a apostar, no sé, mi casa, en que la probabilidad de que este cristal se forme es 23%, pero luego entonces, no sé, llega el demonio de Laplace y te dice, de hecho, este cristal se forma el 27% del tiempo. ¿Por qué no estabas considerando este factor? Ahora te voy a embargar tu casa. Es como simplemente las cosas pasan o no pasan y tú puedes creer la probabilidad que quieras, pero la probabilidad real va a estar ahí en cualquier caso. Sí, sí, bueno, sí, lo de creer no me refería un poco más, digamos, a los nuevos observaciones que se Pero van es que teniendo, no sé, en algún punto, no sé. las observaciones son ¿Para simplemente ti que las tienes más observaciones información. son absolutas? ¿Qué? No, yo no. Sí, listo, No, más información, pero una observación no puede afectar esa probabilidad. Digamos, observo que, no sé, este elemento es reactivo, no sé, una pendejada, y no sé, pues sube la probabilidad de que pase tal cosa. no sube la probabilidad siempre ha estado ahí y tú has tenido una mala información, ¿sí? Como no has tenido la información y has usado tu creencia bayesiana, ahora crees que tienes más probabilidad de morir, pero siempre has tenido la misma, solo que no lo sabías. Sí, Ya, ya, ya. sí, o sea, porque sí, todo lo que dicen ustedes, pues en realidad sí considero que tienen mucha razón en el hecho de que pues eh, como son números, digamos, bueno, en lo abstracto, hasta que se plasman en el papel o en un papel de estudio o en una conversación como esta, posiblemente, pues no deberían de tratarse como seres vivos y pues en general, para que pues gran parte de la ciencia funcione de una manera como aceptada y que no tengamos que considerar como no, el señor se sentía lamentablemente muy deprimido ese día, entonces pues midió que el carbono pesaba un poco más en la reacción química. Entonces, por esto tiene un tanto porcentaje de no sé, de que la reacción combusta espontáneamente. Sí, o sea, la probabilidad, como tú dices, pues de cierta forma también considero que siempre se ha mantenido ahí. O sea, como que el universo está regulado por una serie de reglas que determinan que la probabilidad de sacar cara o sello al tirar una moneda es 50%. De hecho, esto de lo que tú creas o no y que el universo no tiene sentimientos, me recuerda mucho a mi entrenamiento en las Olimpiadas, porque hay problemas que uno se pone a hacer y
por ejemplo, uno piensa que una partícula va a moverse en círculos, simplemente porque está atada a una cuerda y uno dice como no puede moverse más de esta distancia. Pero luego uno está haciendo el problema y uno se lo explica a los profesores y los profesores le dicen a uno como no, porque la masa no quiere moverse en círculos, tiene que haber algo que la mueva en círculos y acá no está apareciendo. ¿Sí? No es como que las cosas realmente quieran hacer algo, sino que simplemente lo hacen. ¿Acaso existe verdaderamente la voluntad? Descubran en el próximo episodio. Potencial frase final número 2. La historia de Miguel, The Life of Miguel, parte 2. Dios mío. Y sí, pues, no sé, de qué otra cosa nos quieres hablar o quieres simplemente dejarlo como así o más de Valles o más de Sí, Camus. la verdadera cosa de la que querría hablar es acerca de lo del rescate, pero aparentemente eso no se va a dar, me estuvieron engañando. ¿Puedo Sí. seguir hablando acá indefinidamente y entonces así seguiré vivo o qué? La- No, Si quieres meter de pronto el último tema, pues por el grupo tú estabas hablando del ¿Qué? Ah, no, lo de esto que estaba hablando era el principio de incompletitud de Gödel. Es como la prueba matemática rigurosa de que hay problemas que no se pueden resolver. Pero es como ya hablé un poco de eso. Y si me meto a explicar matemáticas acá, me voy a trabar más feo que de lo que me trabé antes. Es como lo que dije antes se supone que era el ejemplo sencillo, pero uno se da cuenta de que realmente es mucho más fácil explicar ciencia teniendo un papel o un tablero o en general algo con lo que mostrar imágenes. Eh, pero pues eso, o sea, a lo mejor acá hacemos rendir aún más el clickbait y habla acerca de cómo es el proceso de las Olimpiadas de Física. No, 10 minutos, quedan 10 minutos nomás. carajo, estamos Cuenta, cuenta condicionados así, por dale, una... porque pues ahí nombraste las Olimpiadas al comienzo, pero mínimo alguien que no tiene ni idea de Olimpiadas dice que carajo es una prueba teórica y que es una prueba. Bueno, entonces son 3 días de eventos donde compites en 3 áreas, electricidad, mecánica y experimental. Entonces lo que tienes que hacer ahí es que te ponen en una pista con otros 10 estudiantes que fueron los que clasificaron y tienes que resolver, no mentira. Eh, ahora, Una la- pista, la- disparan el arma y... sí, sí, tarananananana. no, ahora sí. Bueno, pero el punto entero de esta broma es que a pesar de que se llama Olimpiada de Física, no se parece a las Olimpiadas deportivas. Eh, lo que pasa es que como tiene el mismo origen, pero la competencia se desarrolla de forma puramente académica. De hecho, termina siendo más interesante la preparación. O bueno, de hecho lo más interesante es el viaje, pero acá ya... de eso no puedo hablar porque no viajé cuando fue virtual. Ah, Pero básicamente son 2 eventos, la parte experimental y la parte teórica. Entonces la parte teórica son 3 problemas, pero tienen diferentes partes y cada parte es dependiente una de la otra. Y cada uno de estos problemas se califica de 0 a 10 puntos. Pero en mi examen, en total tuve entre los 3 problemas 5 puntos y con eso ya fue suficiente para ganarme una mención de honor. Entonces los problemas son bastante difíciles, involucran temas como hasta segundo año universitario creo, suelen incluir matemática bastante complicada, pero no tanto de lo que se está avanzando en matemáticas. Es decir, la competencia intenta ser actual, pero sabe que no puede meter tantas matemáticas porque es una competencia solo para gente que no haya entrado a la universidad aún. Entonces, lo que hace es que te muestra temas de lo que está investigando actualmente, pero con menos matemáticas, lo cual igual no hace que los problemas sean más fáciles porque sigue siendo física actual, que si fuera fácil ya se habría resuelto al instante. Y en la parte experimental básicamente te dan 10 partes diferentes que no has visto nunca tú en tu vida, pero de algún modo el equipo de Corea sabe exactamente lo que hace. Y te dan 3 horas
para hacer 2 problemas experimentales. Y uno alcanza a hacer la mitad del primer problema experimental y ya está. Pero algo que me gusta de estos es que a pesar de que la parte experimental, pues se supone que es de laboratorio, tienes que tú mismo derivar las ecuaciones que vas a mostrar. Entonces, me parece que es bonito porque es un acercamiento a lo que yo dije antes de mostrar más la parte teórica que viene detrás de la ciencia, porque incluso en lo que viene siendo inicialmente solo laboratorio, tienes que también ver de dónde sale todo lo que estás haciendo. En cuanto a la preparación, acá en Colombia se hacen varios exámenes a partir de la Oficina de Olimpiadas Colombianas, dirigida por la Universidad Antonio Nariño. En la ronda final eligen como a los 20 mejores para hacer un entrenamiento y de ahí seleccionan el equipo. Usualmente seleccionan a los 5 mejores, pero esta vez solo van a seleccionar a 3, únicamente para que nuestro compañero Cortés no quede seleccionado. No, no, bendita sea, se supone que los dividieron en 2 grupos porque querían que avanzar a los que van más avanzados como Miguel. No se ha seleccionado equipo aún. Exacto, nos enviaron una carta de no se ha seleccionado el equipo aún, pero ya hay 3 nombres subrayados de 5. Entonces, pues, preliminarmente ya sabemos a quiénes llevar a Bielorrusia, que de por sí no sabemos que, como si se puede hacer ahí con la situación actual. No, Bueno, acá sí es un poco correcta la estadística bayesiana. Si tú crees lo suficientemente fuerte en que Bielorrusia sigue existiendo, a lo mejor sí existe. sí. No, caer bomba, no, caer bomba, no, caer bomba, no. Yeah, probabilidad de 0. Procede a influir en las fuerzas del universo y simplemente todo tiempo y espacio se deforma alrededor tuyo y ya, Bielorrusia existe, pasa ahí. Claro, tanto que se enfocan los físicos en la singularidad de masa de los agujeros negros y ninguno realmente se ha puesto a investigar acerca de la singularidad probabilística de si se hace una inteligencia artificial y se le pone a pensar lo suficientemente fuerte en una cosa. Ya eso hace que la probabilidad converja. Sería Stunksent. Universo destruido sin facts and logic, así metiendo la citación a Ben Shapiro, pero al revés. Esta es los sentimientos no les importan tus hechos. Sí, Bueno, pues sí, nos quedan 4 minutos, ¿no? Pues si quisieras ya como para cerrar todo como el punto de este episodio, la pues aparte de la crítica y moraleja. todo eso, era pues hablar un poco de ti, ¿no? De gente, demostrar que todos tienen talentos y todos tienen sus propias pasiones y cosas. Pues no sé, para cerrar algo así, no sé, algo, no sé, reflexión supongo, algo sobre, no sé, la gente, talento, física, no sé, si O si quieres quieres decir algo de como pronto. incitarlos a que participen eh, No sé de qué con... manera tú te preparas, no sé, algo así, supongo. Bueno, ya que los otros dos hablaron acerca de cómo todos tienen talentos, yo voy a hablar acerca de cómo solo yo tengo. No, mentira. Eh, no, pues sí, de hecho, realmente yo creo que cuando entré a las Olimpiadas, mi primer examen fue la nota más baja entre todos los que estaban en el entrenamiento. Y eso lo digo considerando que incluso algunas de las personas que estaban en ese entrenamiento siguen en el actual. Es como, no es que realmente haya tenido algo, bueno, sí considero que se necesita algo de talento, pero digo que el principal factor en mi éxito eh, es el esfuerzo. Como cuando entré, pasé de no tener nada, de sacar como 8 puntos sobre 30 y esto en las rondas selectivas que son mucho más fáciles que la internacional, pasé a tener el promedio más alto entre todos. Y todo eso fue simplemente estudiando más que los demás, no teniendo más talento, sino esforzándome más. Yo recuerdo que llegaba a la casa y cuando estaba absolutamente confundido por lo que Fernando decía, que hablaba de integrales cerradas y del campo eléctrico, yo dije como, esto no lo entiendo, pero eventualmente lo tengo que entender. Y considero que ese debe ser el espíritu que también debería tener la gente cuando se habla de ciencia, que es que cuando se ve un tema complicado no se debería decir como, ah, yo no sirvo para esto, o esto es lo que hacen los científicos, que son otra clase de personas con
más capacidades que los demás, sino simplemente yo me tengo que esforzar para entender qué es lo que hay detrás de este resultado. Bueno, entonces, Miguel, verdaderamente muchas gracias. Es un honor y un orgullo haberte tenido acá. Si queremos continuar con el running joke de tu familia, pues ya creo que estaría libre. Y tú también. Ya hemos cumplido efectivamente con todo el checklist del podcast. Y bueno, em, pues sí, muchísimas gracias por tus palabras y tu sabiduría. Hoy tocamos muchos más temas, nos metimos más en el existencialismo y probabilidades. Y pues creo que fue interesante, no sé qué tal. Sí, Sí, no, verdaderamente ha sido un honor estar con semejantes expertos en cristales de tiempo. y en introducciones grabadas. Bueno, no, lo mismo, Miguel, un gusto, en serio, y no, muy bacano haberte tenido acá y hablar pues un poco ahí. A veces falta de cohesión entre todos ahí intentando forzar temitas, pero en realidad la información en general muy valiosa. Y pues nada, ojalá los que escuchen esto sepan apreciarla. Bueno, en el minuto que nos queda podemos hablar acerca de lo que constituye una conversación efectiva y podemos analizar todo el podcast viendo cómo fallamos en todos los aspectos. No, mentira. La probabilidad de que este podcast sea funado en Twitter, según varios. Bueno, lo último que tengo que decir, porque ya se va a cerrar esto, es que hay cierta probabilidad de que este podcast sea exitoso. No importa qué tan fuerte creamos en él, siempre estar ahí. No, calla, acá sí sirve valles. Necesitamos usar valles en nuestra conveniencia, créanme. Voy a crear un programa para que crea fuertemente en nosotros. Exacto, y ahí ya probabilidad estamos. No, ya está. Outro, no sé. Outro. Y sí, y pequeño disclaimer. Recuerden que no estamos incitando